En las clases pasadas vimos las configuraciones iniciales del flujo. Explicamos claramente los conceptos de objeto y cómo nos ayudan los objetos a hacer nuestros flujos más escalables. Ahora vamos a ver un nodo especial, el nodo code. El nodo code no es solo código de JavaScript y ya. Tiene algunos conceptos que nadie te menciona, pero hoy te los voy a explicar al detalle para que tengas una idea clara de cuándo y cómo usar el nodo code. En los siguientes minutos vamos a ver cosas que te ayudarán a, a implementar de mejor forma tus flujos usando los nodos code. Comencemos entonces. De acuerdo a nuestro diagrama nos toca la configuración. Como había dicho en la clase pasada, voy a utilizar en lugar de un nodo set, un nodo code. ¿Por qué uso el nodo code? Vamos a verlo en un momento. El nodo code tiene una particularidad bastante importante que mucha gente pasa por alto. El nodo code, cada vez que el flujo alcanza uno de estos nodos, levanta un entorno separado. Antes se conocía ese entorno como VM2, era un sandbox donde se ejecutaba el código que había dentro del nodo. ¿Qué es un sandbox? Simplemente es un entorno aislado de todo lo que está alrededor, donde se puede ejecutar operaciones sin temor a dañar lo que está afuera. Entonces, este sandbox lo que hacía era aislaba lo que había en el código, lo que había en este nodo code para ejecutarlo y así prevenir que código JavaScript malicioso se vaya dentro del flujo y dañe todo. Si vieron este video que les voy a dejar por aquí, mencionábamos que podíamos personalizar nuestra instancia de N8N con todo tipo de librerías y así podíamos tener ejecuciones, podíamos cargar aquí código que el nodo code por defecto no soporta, pero podíamos usarlo a través de librerías que las instalábamos con un entorno de N8N personalizado. Entonces, cada vez que se ejecuta este nodo code, hay cosas que pasan por debajo. Hasta la versión 1.7 se manejaba este sandbox VM2 que les comentaba. Después, dado que se vio que este sandbox provocaba un retraso de varios milisegundos o segundos incluso, dependiendo de dónde esté alojada y las capacidades que tengan tu servidor donde está alojado tu instancia de N8N. Entonces, el equipo de N8N cambió la forma y ahora la ejecuta con un proceso que se conoce como Task Runner. El Task Runner es un proceso en paralelo que se levanta cada vez que encontramos un nodo code y en ese proceso se ejecuta todo el código. El Task Runner se dice que es 6 veces más rápido que el Sandbox VM2, pero aún así tiene un retraso. Entonces, si nosotros tenemos varios nodos code, uno para esto, uno para el otro, regados en todo nuestro flujo, vamos a sufrir ese retraso por cada uno de ellos. No es que si tenemos un nodo code se levante el task runner, el resto de nodos code van a ocupar el mismo task runner. No, cada nodo code tiene su propio task runner. Entonces, si bien es cierto, el código que pongamos en el nodo influye en cuánto se demora en entregarnos la respuesta, eso no está ligado al tiempo que se levante el task runner. Me explico. Así nosotros tengamos una línea de código o 500, por cada nodo code vamos a sufrir el mismo retraso provocado por el task runner, porque se levanta el task runner, se alista para ejecutar el código y de ahí la ejecución demorará de acuerdo a lo que tengamos definido aquí, a la lógica que tengamos, pero no es que si tenemos un nodo code con una línea, no hay ese retraso del task relacionado al task runner. No, todos tienen ese mismo retraso.
al que hay que sumarle la ejecución del código interno de cada nodo. Entonces, después de todo este chino que nos acabas de decir, Álvaro, ¿en dónde encontramos o dónde vemos si estamos ejecutando el Task Runner o el Sandbox MM2? Aquí en nuestro servidor nos vamos, donde tengamos alojadas nuestra solución de N8N, nos vamos a las variables de entorno de la instancia primary y los workers que tengamos configurados y inspeccionamos esta variable. N8N runners enable. Entonces, vemos que si el valor está en true, quiere decir que ahorita estamos usando el task runner y ya no el sandbox BM2. Entonces, eso hay que tomar en cuenta para no estar lanzando nodos code a lo loco. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer es si determinamos que hay funcionalidades que podemos agrupar dentro de un mismo nodo code, hagámoslo. Pero en cambio muchos me dirán, pero ahí no estamos hablando que arquitectura y buenas prácticas, entonces ahí estaríamos violando el principio de responsabilidad única. Sí y no. Podríamos, si son funciones que se pueden combinar, podríamos crearlas aquí dentro del nodo, de un solo nodo code, dividirlas en funciones separadas para que posteriormente las, las ocupemos o para que hagan el cálculo, nos entreguen el resultado y ocupar ese resultado después donde sea necesario, en procura de no cargar con ese tiempo que para muchos puede ser insignificante, pero si le vamos sumando esos milisegundos o segundos se van transformando en tiempos de espera de resultados mayores para los usuarios finales. Y a la final eso daña la experiencia. Entonces, lo que vamos, como digo, es si podemos combinarlo, definimos qué códigos podemos combinar y si no mismo no hay cómo combinarlos, bueno, los separamos, pero ya tenemos en cuenta esto. Ya tenemos presente esto sobre el nodo code para futuras implementaciones. Entonces, con eso dicho, vamos a proceder a configurar este nodo code. Para poder acceder a los valores previos del nodo code, voy a enlazarle al nodo i18n que pusimos para el idioma. Como este nodo se va a encargar de la configuración, le voy a poner un nombre alusivo a lo que va a ser. Y ahora ya podemos, como estamos enlazados al nodo i18n, ya podemos ver el resultado, la información de este y del nodo anterior. Un punto malo que tiene el nodo code es que cuando nosotros le hacemos más grande no podemos ver la ejecución de los otros nodos y no podemos arrastrar los valores. Esperemos que el equipo de N8N lo cambie eso pronto. Entonces, para mayor facilidad vamos a hacerlo así. ¿Alguien ha notado alguna vez que si nosotros jalamos la información del nodo inmediato anterior, aparece con esta función first, pero igual si es que hacemos, por ejemplo, de otro nodo, del primer nodo, no del inmediato anterior. Tenemos esta función first, pero si hacemos lo mismo desde aquí, desde un nodo set, vamos a jalar los mismos valores. Para este solo tengo JSON y voy a poner uno aquí solo para ver la diferencia. Y si jalo un valor del nodo Telegram Trigger, tengo item y no tengo fierce. ¿Se percataron de eso alguna vez? ¿Saben por qué ocurre? No te preocupes, te lo explico en un momento. Habíamos dicho que los nodos de N8N en definitiva son objetos y para ser más precisos son un arreglo de objetos. Entonces, todos los nodos de N8N nos devuelven un arreglo. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo es un conjunto de elementos en términos bastante sencillos. Entonces, ese arreglo es un arreglo de objetos. Todos los nodos de N8N nos devuelven un arreglo de objetos. En algunas ocasiones van a tener varios
ese arreglo va a tener varios elementos, varios objetos o solo uno, pero siempre nos va a devolver un arreglo con al menos un objeto, independientemente de que ese objeto tenga información o no. Entonces, por ejemplo, si nosotros le borramos las traducciones y solo dejamos la propiedad, nos va a devolver un objeto vacío, pero a la final nos va a devolver siempre algo y siempre dentro de un arreglo. Entonces, nosotros desde el nodo, desde el nodo code, como decíamos que este es un caso un poco especial, y como ya lo pueden ver, hacemos referencia de una manera diferente a los nodos, al inmediato anterior y a nodos eh, más allá del inmediato anterior, como en este caso el Telegram Trigger, o si tuviera nodos más atrás a esos, de una manera diferente. ¿Por qué usamos first y no item? Aquí en el nodo code habíamos definido la configuración run once for all items. Entonces, eso quiere decir que no importa cuántos ítems vengan en este arreglo del nodo anterior, que este código se va a ejecutar solo una vez, sin importar cuántos vengan. Entonces, como habíamos dicho que un nodo de N8N nos devuelve la información en arreglos de objetos, si se va a ejecutar esto una vez, al ponerle ítem, aquí por ejemplo en lugar de first, vamos a tener un error. Entonces, nos va a decir que ocupemos la opción first o también podemos ocupar otras funciones como las de. Pero ¿a qué se refiere todo eso? O sea, en español, por favor, me dirán. Estos, eso se refiere a que nosotros del arreglo de objetos que viene del nodo anterior, o si hacemos referencia a nodos que están más allá del anterior, o sea, más atrás del anterior, como en este caso el Telegram Tiger, nosotros tenemos que definir cuál de esos elementos vamos a tomar para ejecutar el código que está aquí. Entonces, como habíamos dicho, que los nodos nos devuelven un arreglo de objetos de al menos un objeto, entonces ahí es donde entra la función first. Porque como sabemos que siempre va a haber por lo menos un objeto, entonces le estamos diciendo que tome ese, el primero. En este caso de las traducciones sabemos que siempre va a haber solo una traducción. Igual en el mensaje de Telegram sabemos que va a venir siempre solo un mensaje. Entonces, al utilizar la función first vamos a hacer referencia a ese mensaje, a esa traducción. Si por ejemplo aquí tenemos se me ocurre una consulta a base de datos o a correos de Gmail. Entonces nos trae un arreglo de varios correos, cada correo representaría un objeto, estaría representado por un objeto. Entonces, digamos que aquí tenemos ese arreglo de correos, como le estamos poniendo que corra una vez por todos los ítems, entonces tenemos que especificar cuál de esos correos vamos a ocupar para ejecutar el código. Si tenemos más de uno, podremos utilizar la nomenclatura respectiva para, digamos, son cinco correos, entonces voy a utilizar el tercero. Entonces aquí pongo la anotación correspondiente al tercer elemento. Tengo 50, entonces quiero ocupar el último. Entonces aquí en vez de first, pongo la opción last para hacer referencia al último elemento de ese arreglo, de ese conjunto. En definitiva, lo que nosotros tenemos que especificar aquí en el nodo code, cuando tomamos información de nodos anteriores, es cuál elemento del arreglo que nos está retornando ese nodo vamos a ocupar. Entonces, como habíamos dicho, que que los nodos nos devuelven un arreglo de objetos y al menos un objeto, entonces, en este caso sabemos que solo tiene uno, entonces hacemos referencia a ese primer objeto o a ese único objeto con la función first. Y eso está ligado a este modo que estamos escogiendo aquí, a run once for all items. Este es un concepto que viene dentro de los nodos code que se llama item linking. Si quieres que profundice más en el concepto de item linking, déjame en los comentarios y preparamos una clase completa sobre ese concepto para que lo entiendas completamente y sepas cómo gestionarlo aquí en el nodo code. Con eso explicado,
vamos a proceder con la implementación de la configuración. A mí personalmente me gusta agrupar las configuraciones en bloques que tienen relación. Por ejemplo, en este primer bloque voy a indicar que esto es la información del chat. Esto, para quien no lo sepa, es un comentario en JavaScript. Un comentario es una sentencia que se pone aquí como referencia para indicar alguna acción que se está tomando, para explicar el por qué, o simplemente si queremos que un código no se ejecute. Por ejemplo, si yo tengo, declaro una variable, pero después quiero que esto no se ejecute, entonces le agrego un comentario. Entonces, lo que esté dentro de los comentarios no se considera el momento de la ejecución. Y aquí en los comentarios no tenemos el problema de los caracteres especiales. Podemos añadir caracteres especiales que no va a haber mayor problema porque no se van a procesar. Los comentarios pueden ser comentarios de una línea como este. Una línea quiere decir que todo lo que venga en la misma línea después del doble slash se considera como comentario, no se procesa. También tenemos este que es para comentarios en bloque, que quiere decir que podemos tener un comentario de múltiples líneas. Comentario, múltiples líneas. Entonces, de acuerdo a cómo queramos utilizar el comentario, podemos usar este o el de acá, pero no hay una regla para el comentario de múltiples líneas de que tiene que ser necesariamente así. Puede ser como este, que utilizo el comentario de múltiple línea, pero solo estoy poniéndole una sola. Esto es como, se utiliza como que para hacerlo más llamativo, más vistoso, para identificar mejor, perdón, la separación entre bloques de código. Entonces, con eso explicado, voy a crear mi constante. En esta constante voy a capturar los mensajes voy a capturar información del nodo de Telegram referente a los mensajes. Entonces utilizo la palabra cons. Esto quiere decir se utiliza para definir constantes. ¿Qué quiere decir una constante? Constante son valores que no cambian. O sea que van a permanecer iguales durante toda la ejecución. Entonces voy a crear una constante mensaje donde voy a tomar la información del, del mensaje del nodo de Telegram. ¿Listo? Ya tengo la información. ¿Y por qué? Me dirán, ¿por qué entonces creo una constante para eso? Ya van a ver la utilidad. Y también van a ver por qué estoy utilizando un nodo code y no un nodo set, que también lo podía haber usado. Pero hacerlo así tiene una ventaja sobre el nodo set. Listo, tengo la constante mensaje. Entonces, de aquí, del mensaje, voy a obtener el ID de usuario. Entonces, constante user ID, el identificador del usuario que viene de aquí de la propiedad from ID. Entonces, aquí voy a mostrarles una de las ventajas que tiene usar el nodo code. Entonces, si pueden ver esta parte del código, o sea, esta parte de hecho es la misma, hasta message es la misma aquí que acá. Entonces, para no estar volviendo a hacer todo esto, escribiendo toda esta cadena, lo que puedo hacer es esto. Voy a seleccionar esto y lo reemplazo con la constante entre backticks. O si no, lo podría haber puesto simplemente así. ¿Ya qué estoy haciendo aquí?
Lo que estoy haciendo es capturando el valor primero del mensaje y ahora todo esto equivale a MSG, a la constante MSG. Entonces, cuando yo utilice esta constante MSG, va a dar lo mismo que haber escrito todo esto. Entonces, de ahí solo le voy poniendo las propiedades. Miren, si yo le doy punto, aquí me va a dar las propiedades, me va a listar las propiedades que tiene message. Entonces, ahí tiene chat, el from, el date, el text. Entonces, con eso tengo aquí la ventaja de que, por ejemplo, para el resto de propiedades, como ya lo vamos a ver, utilizando esta constante MSG, voy a poder referenciarlas y capturar los valores. En cambio, en el nodo set yo no tengo un lugar donde definir una constante, entonces tendría que hacer para cada valor que quiera capturar del mensaje, tendría que ir arrastrando y se repetiría, por ejemplo, para el message ID, para el bot, para el first name, para todo se tendría esto, tendría que ponerlo así. Pero en cambio aquí en el nodo code, Dios, basta con que haga esto y ya referencio a esas propiedades. Si después, por algún motivo, digamos que ya no es JSON Message, sino JSON Text, por ejemplo, entonces, con cambiarlo solo aquí en la primera constante, ya ese cambio se va a reflejar automáticamente en todos los lugares donde use la constante. Entonces ya no tendría que ir cambiando de uno en uno el valor, sino cambio aquí y eso se replica a todos los lugares y con este simple cambio ya todo está actualizado y funcionando. Antes le había puesto aquí estos backticks que se conoce. Pero Álvaro, me chumaste, ¿por qué hiciste eso? En JavaScript, todo lo que va dentro de los... O sea, cuando nosotros ponemos backticks, le estamos indicando que queremos o crear un texto multilínea o crear un texto que dentro tenga variables, como más o menos hacemos cuando creamos la expresión. Entonces, aquí, por ejemplo, en el nodo set, nosotros estamos definiendo estas doble llaves que quiere decir que vamos a utilizar una expresión. Entonces, para complementar el ejemplo, nosotros vamos a poner aquí una expresión. Entonces, digamos que en esto yo quiero este de aquí. Ya. Y después poner una cadena que sea hola. Entonces, aquí lo que estamos diciendo con estas doble llaves es que vamos a poner una expresión o un código de JavaScript dentro. Que esto no se va a tomar como una cadena literal, sino se va a tomar la expresión o el valor resultante de la expresión que venga aquí dentro. Entonces así podemos combinar, por ejemplo, esta expresión con hola. Digamos que este es un nombre y quiero saludar, entonces tomo el nombre del chat, le digo hola y, por ejemplo, para que se vea más claro, voy a tomar esta propiedad, el first name. Entonces quiero entregar este mensaje. Entonces, hola y le pongo esta expresión con el nombre que estoy capturando del nodo. Entonces, no es que se imprime hola llave llave JSON, no. Lo que está diciendo estas llaves es que dentro de aquí hay código JavaScript que se va a evaluar y se va a tomar el valor resultante de ese código. Lo mismo pasa aquí en el nodo code cuando utilizo los backticks. Entonces, lo que estoy diciendo aquí en backtick, estoy diciendo que dentro de esta expresión, dentro de esta cadena hay una expresión de la cual yo quiero tomar el valor. Entonces en este caso voy a tomar el ID, este de aquí, y le puedo agregar más texto. Por ejemplo, siguiéndole lo que hice anteriormente, en vez de utilizar el ID, voy a ponerle el first name y aquí le pongo hola. Y de esta manera estoy obteniendo el mismo resultado que el que obtenía cuando en el nodo set que acabamos de ver
le ponía la expresión con las doble comillas y antes le ponía la palabra hora. Entonces este es el equivalente a hacer eso. Yo le puse inicialmente esto en backticks para indicar que este valor va a ser un string, pero tranquilamente lo podría dejar sin los backticks y hacerle solo referencia con el nombre de la constante. Pero a mí, por cosas mías, me gusta indicar que este valor va a ser un string, entonces por eso le pongo en backticks. Así este valor venga vacío al estar dentro de backticks, estoy indicando que la constante user ID va a ser de tipo string. Ya se nos quedó un poco largo el video, pero hemos tocado conceptos fundamentales del nodo code. En la siguiente clase vamos a continuar con las configuraciones y vamos a utilizar una función de la que nadie habla, el almacenamiento estático. Y esa la tenemos disponible en el nodo code. Te invito a continuar la serie de videos de esta clase y nos vemos en la siguiente.